Bueno, como es de público conocimiento, ayer hubo una holgada victoria de La Libertad Avanza a nivel nacional y una sorprendente victoria de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires después de que había perdido el mes anterior por 14 puntos. Esta vez en provincia de Buenos Aires logró imponerse por un punto. Una importante recuperación de más de 1 millón de votos por parte de los libertarios, que llenó al campo nacional y popular de preguntas respecto a qué es lo que había ocurrido entre una elección y otra, donde drásticamente de alguna manera se alteran las distancias entre una fuerza y otra. Primero vamos a los números fríos y después vamos a un análisis político que es apenas una primera aproximación de hechos más profundos que vamos a ir analizando en el devenir de los próximos programas y de los próximos meses. El 7 de septiembre Fuerza Patria había sacado 3,5 millones de votos, ¿sí? Y este 26 de octubre sacó 3,2 millones votos. O sea, hubo 300.000 votos menos de los que obtuvo Fuerza Patria en octubre respecto a septiembre. Esos 300.000 votos, ¿a dónde fueron a parar? Bueno, no es muy difícil localizarlos. 60.000 extranjeros no pudieron votar. Como ustedes saben, en las elecciones nacionales no votan los extranjeros, votan en las provinciales. 50.000 habían votado a Fuerza Patria el 7 de septiembre pasado. 78.000 votos fueron a parar a la lista del peronismo disidente, Unión Federal, que encabezaba el intendente de Esteban Echevarría, Fernando Grey. 110.000 votos tuvo Santiago Cunio, que el 7 de septiembre, al igual que Grey, habían apoyado unificadamente a la lista de Fuerza Patria. Y 104.000 votos obtuvo Alberto Samid, que también el 7 de septiembre había votado a Fuerza Patria, había llamado a votar a Fuerza Patria. Si uno suma los votos extranjeros que esta vez no estuvieron, que eran 50.000 que votaron al peronismo, más los votos que tuvo Grey, más los votos que tuvo Santiago Cunio, más los votos que tuvo Samid, nos da la cuenta de 344.000 votos, digamos que es prácticamente lo que falta entre el número que obtuvo Fuerza Patria el 26 de octubre y el número que obtuvo el 7 de septiembre. Por lo tanto, lo primero que podemos decir es que Fuerza Patria retuvo la abrumadora mayoría de su electorado, con excepción de estas pequeñas disidencias que tuvieron que ver con el armado de la lista, pero no logró conquistar votos nuevos. Ahora bien, ¿cuál era la situación de La Libertad Avanza? La Libertad Avanza en el 7 de septiembre había sacado 2.300.000 votos, y ahora sacó 3.600.000 votos. O sea que obtuvo 1.200.000 votos más. Esto sí que realmente es un crecimiento exponencial abrupto. ¿De dónde salió ese 1.200.000 votos? Bueno, salió del aumento del caudal de las personas que fueron a votar. El 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires, fueron a votar 7 millones de personas y el 26 de octubre fueron a votar 9 millones de personas, es decir, prácticamente, en realidad, 1,5 millones aproximadamente más, números más, números menos, de los cuales la abrumadora mayoría, 1.200.000, fueron a parar a La Libertad Avance, y esto sin contar algunas listas municipales como las que encabezaban los Pasaglia, algunas que se presentaron, digamos, en diferentes circuitos del interior de la provincia de Buenos Aires, que terminaron subsumiéndose en la lista de los libertarios. Por lo tanto, el crecimiento de los libertarios obedece fundamentalmente a el porcentaje de la población que fue a votar el 26, que el 7 de septiembre no había ido a votar. O sea, no logramos enamorar a nadie, apenas logramos retener nuestros votos, y La Libertad Avanza sí logró aumentar de manera muy exponencial su caudal de votos. Y esto así ocurrió también en otras escalas a nivel nacional. Hay muchas hipótesis y muchas causas, digamos, en las que podemos hacer hincapié, pero no vamos a tratar de concentrar en lo que estimamos que son las principales. La primera y principal es el terror de un importante sector de la clase media a una devaluación catastrófica, ¿sí? Esto es lo que venían anunciando todos los medios
que iba a ocurrir con Milei, ante la caída de reservas, ante un dólar que estaba inflado, ante un peso que estaba sobrevaluado, ante reservas que prácticamente se habían agotado, con salvatajes que no cada vez más cortos, cada vez más frecuentes, y además, digamos, con el último mega salvataje que hace Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump directamente dice que la Argentina está muerta, que necesita un rescate, que solamente la va a rescatar en el caso de que gane Milei, en el caso de que le vaya bien a Milei. Bueno, esto lo repetían todos los medios, lo repetían los medios oficialistas, protooficialistas, pero también lo repetían los medios que supuestamente son del campo nacional, que decían, no, la economía está muerta, el país está muerto, si se cae Milei va toda una catástrofe. Bueno, o sea, de alguna manera casi que éramos voceros, o los medios de la oposición eran voceros, de la campaña del miedo, concretamente, porque lo que fue hacer la clase media, que a pesar de que tiene enormes dificultades para llegar a fin de mes, un sector importante de la clase media, fue decir, bueno, a ver, entre Fuerza Patria, que no me está diciendo nada, lo único que me está diciendo es que va a explotar todo por los aires, y la Libertad Avanza, que me está diciendo todavía no explota todo por los aires porque si a nosotros nos va más o menos bien, vamos a tener algún apoyo del Tesoro norteamericano, entonces no va a haber una gran devaluación, y el recuerdo del 2001 y el recuerdo de todas las devaluaciones que afectaron a la sociedad argentina, bueno, creo que de alguna manera hubo también un voto miedo importante, miedo a que la situación fuera mucho peor de lo que es aún. Eso por un lado. Por otro lado, hubo un componente claramente gorila, esto también es indiscutible, y es bastante parecido esto a lo que ocurrió entre las PASO y las generales del 2019. No sé si recuerdan ustedes que en las PASO Macri pierde por una paliza importante y después de cara a las generales recupera 10 o 12 puntos. Los 10 o 12 puntos que recupera no es gente que cambia el voto, sino gente que no ha ido a votar en las PASO y que va a votar en las generales asustado por la posibilidad de que vuelva al peronismo. Yo creo que también, de alguna manera, la victoria contundente el 7 de septiembre de Fuerza Patria hizo que también un sector de gorilismo obviamente se levantara y fuera esta vez, digamos, a votar. Los que van a esquiar, diría Lilita, cuando hablaba entre las PASO y las generales de la elección de Macri. También hay otros recuerdos que se nos vienen a la memoria, que tienen que ver con otras elecciones y otras circunstancias, pero que podrían tener de alguna manera quizás algunos puntos en común. Y una de ellas, por ejemplo, es recordar la manera contundente en que Menem logró la reelección allá por el año 95, a pesar de estar salpicado por escándalos de corrupción que superaban largamente los escándalos que en este momento tiene Milei, que son bastantes. Y sin embargo, con la ilusión de la convertibilidad, con la ilusión de la estabilidad, Menem logró una reelección bastante contundente. Sin embargo, poquitos meses después llegó el efecto tequila, que dejó al desnudo la endeblez de la convertibilidad, el armado ficticio, la pérdida de competitividad, empezó una recesión profunda, una creciente pérdida del desempleo, y ahí la población se acordó de todos los hechos de corrupción que habían ocurrido durante su primer mandato. Y empezó una caída libre del gobierno de Menem, que terminó después con su derrota total, digamos, en el 99, a manos de la Alianza. Fue una victoria a lo pirro la del 95, porque ya en el 96 la imagen negativa de Menem superaba el 50%, o sea, un año después, y después siguió esa caída libre que Menem no pudo revertir. Una caída libre pero mucho más rápida fue la que tuvo Mauricio Macri, cuando fue refrendado en las elecciones de medio término del 2017, octubre del 2017, gana de manera importante, incluso más importante que Milei, a Unión Ciudadana en aquel momento, al peronismo en aquel momento. 2 meses después quiere imponer las reformas estructurales, las mismas que Milei pretende imponer ahora, y ya enfrenta la primera gran movilización contra la reforma previsional en diciembre. Después viene el 21 de febrero del 2018, donde el ala moyanista y los sindicatos más combativos empiezan a resistir
el ajuste y la reforma laboral también se termina cayendo, después se empalma esto con una crisis internacional, empalma con un mega endeudamiento, con un carry trade, la fuga de divisas, y bueno, con todo el colapso que pocos meses después llevó a unas PASO en la que Macri perdió de manera catastrófica, incluso Vidal, en la provincia de Buenos Aires. Y esto nos trae un poco a la memoria una frase que se utiliza para definir este tipo de situaciones, que es victoria a lo pirro, concretamente. Es decir, una victoria que se obtiene a un costo tan alto para el vencedor que en la práctica se considera equivalente a una derrota. Y si uno piensa la cantidad de endeudamiento que tomó el gobierno, la cantidad de dinero que se patinó, de las retenciones, que se patinó de la propia deuda que tomó del fondo, que se patinó de la plata del Tesoro norteamericano, que obviamente viene condicionada por entrega de recursos estratégicos, que se patinó de las reservas que las dejó totalmente peladas, realmente el costo de haber llegado a esta victoria fue extraordinariamente alto, y hoy Milei es totalmente rehén de lo que decía Donald Trump y el Tesoro norteamericano. Por lo pronto le sacó las camperas y le puso saco y corbata, y además le impuso un tono más moderado, donde Milei se contuvo mucho para tratar de no largar sus clásicos exabruptos cuando no toman la medicación a tiempo. También habló de empezar a dialogar con otros sectores afines, procapitalistas, de tratar de juntar nuevas mayorías en el Parlamento, concretamente lo que le venía pidiendo la embajada y lo que le viene pidiendo el establishment. Ahora Milei lo tiene que cumplir a pie de puntilla, porque, digamos, no tiene absolutamente reservas. Como bien dijo Trump, está muerto, ahora depende de mí, y por lo tanto va a empezar ahora un juego muy peligroso para la patria, que es obviamente cuando Estados Unidos se quiera cobrar todo el apoyo, entre comillas, que le está dando al gobierno de Milei, que va a ser a cambio de tratar de avanzar sobre la minería, el litio, la Antártida, las bases en Tierra del Fuego, donde hemos perdido la elección por la división del campo nacional también en aquella provincia, el petróleo, las tierras raras. Todo esto va a estar en juego concretamente y frente a unas provincias unidas que hicieron una catastrófica elección porque, como ocurre siempre, el original es mejor que la fotocopia, y la verdad que la actitud de Puyaro y de Schiaretti de vamos a apoyar a Milei pero queremos mostrar un tercer camino no conduce a ningún lado. Felicitaciones a Fernando Burlando, que le ganó de manera contundente a Randazzo. A Provincias Unidas la verdad que ha sido una catástrofe muy importante. Y en lo que respecta al peronismo, y en lo que respecta al campo nacional, en lo que respecta a la situación de aquellas fuerzas que representan ideas de soberanía, de independencia, ideas de justicia social, varias cosas para mencionar. Primero, todavía seguimos sin hacer una autocrítica de por qué perdimos en el 2023, por qué después de un gobierno peronista llegó Milei. Todavía seguimos sin explicar cómo vamos a hacer para que el 40-50% de la población económicamente activa, que hoy está precarizada, ingrese al mundo laboral, y cómo se va a reactivar una economía basada en el mercado interno con un fuerte proceso de industrialización y trabajo digno. Todavía seguimos sin explicar cómo vamos a redistribuir la riqueza y si vamos a tocar puntos fundamentales que tienen que ver con, de alguna manera, los grandes capitales, o vamos a amagar, como hicimos en el gobierno anterior, y después no avanzar demasiado, como ocurrió en el caso de Vicentín. Todavía seguimos sin clarificar la interna y sin democratizarla tampoco. De hecho, las astillas que tuvimos de Cunio, de Grey, de Samid, etcétera, son todas astillas, y fueron pocas, porque podrían haber sido muchas más. Hay que pensar que en una lista en la provincia de Buenos Aires no había un solo candidato que representara a los intendentes, ni del conurbano ni del interior. No había representación territorial. Kicillof, que es el gobernador que ha triunfado prácticamente en todas las elecciones en las que se presentó, no tenía un solo candidato propio. No tenía candidato propio. O sea, los dos lugares que le correspondían al ala de Derecho al Futuro fueron cedidos a la CTA de los Trabajadores y a la CGT, pero él no tenía candidato propio.
Sin embargo, ayer tuvo que poner la cara por todos los otros que en realidad armaron la lista detrás de él. Hay candidatos que entraron simplemente porque los sponsors pusieron plata, fíjense en la lista, que no aparecieron en toda la campaña y que entraron perfectamente como diputados, mientras que hay intendentes que representan a millones de habitantes y no tuvieron ningún tipo de representación. Obviamente el dedo caprichoso, el dedo de alguna manera burocrático, tiene su costo y bueno, creo que a pesar de eso retuvimos gran parte del voto que habíamos tenido el 7 de septiembre, pero lógicamente no sumamos nada, faltó militancia territorial, claramente, tampoco se convocaba a las agrupaciones a militar, tampoco se la convocaba a ninguna epopeya, porque tampoco había proyecto, había ideas genéricas, Braden o Perón, Scott Bessent o Fuerza Patria, había críticas a la corrupción, Españolo, Esper, los narcos, etcétera, que están muy bien, pero ¿qué proyecto de país tenés? O sea, ¿qué proyecto de país tenemos concretamente? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a reconstruir esta Argentina? Para lo cual es inevitable que expliques que, como no hay que, los errores que no hay que cometer, o sea, lo que ocurrió en el 2023 no puede volver a ocurrir. Pero para que la gente te crea, primero tenés que explicar por qué fracasamos en el 2023, concretamente, y por qué ahora sí vamos a reconstruir la sociedad en términos inclusivos, justos y sustentables. Esto no se hizo. Se apoyó, o se apostó, mejor dicho, a que solo el voto castigo por piloto automático iba a producir la derrota de Milei, y Milei, frente al voto castigo, le impuso el voto miedo. Y le dijo, bueno, si ustedes me castigan, el castigo va a ser peor, porque va a venir una devaluación monstruosa y ustedes van a quedar más en la ruina de lo que están ahora. Y los nuestros, en vez de decir, no, vamos a hacer una concertación económica social con las pymes, con la industria, con el agro, para tratar de alguna manera de proteger a la población, decían, no, sí, efectivamente, si Milei se cae, viene una devaluación. Y eso porque así son los gobiernos de derecha. O sea, en vez de alguna manera, ver cómo o qué propuesta tenemos frente a esta crisis tremenda que está atravesando la economía argentina y la falta de reservas y este rumbo completamente colonial, fuera de generalidades que todos compartimos, como la defensa de la obra pública, del hospital público, de la educación pública, no tuvimos ninguna propuesta concreta de reindustrialización del país en términos soberanos, en términos multilaterales, y esto claramente nos ha costado mucho porque Milei muestra dónde va y dice, bueno, yo soy un desastre, yo hice un ajuste, pero no te voy a devaluar ahora porque me está apoyando el tío Donald, ¿sí? En cambio a los otros no los apoya nadie y se van a derrumbar y lo único que van a hacer es emitir y generar inflación. Y esto es lo que se instaló en la población, en un sector importante de la población. Y uno dirá, bueno, pero no tienen sentido la argentinidad, no tienen patria. A esta altura del partido hay un montón de argentinos y argentinas que están en la mera supervivencia. En la mera supervivencia. Y en esa supervivencia, algunos vieron que la situación podía ser aún mucho peor de lo que es actualmente, que es muy mala, ¿sí? Y otros tantos, por supuesto, siempre hubo un ala gorila, siempre hubo un ala, digamos, que no quiere una patria justa, libre y soberana. Incluso cuando retornó Perón en el 73, tuvo un 38% de gente que no lo votó y volvía a Perón después de 18 años, con lo que eso significaba, quizá la mayor epopeya del movimiento nacional. Aún en esas circunstancias había un 30% duro que de alguna manera no lo votaba. Y otra cuestión, también para no hacerse demasiado el harakiri. Esta vez, sin eufemismo, la Libertad Avanza fue con el PRO. Fue con el PRO, y junto con el PRO habían sacado el 56, casi 57% de los votos hace un año y 9 meses. Ahora estamos, por lo menos, más de 15 puntos abajo. Y uno dirá, bueno, pero no es lo que esperábamos. Sí, claro, no es lo que esperábamos, pero hay un descenso. No es que la gente votó automáticamente un 57% otra vez a Milei, digamos, junto con la hueste de Macri. Esto no ocurrió. No ocurrió a pesar del voto miedo. Lo cual indica que evidentemente el grado de sustentabilidad que pueda tener el proyecto de Milei ahora depende pura y exclusivamente de lo que haga el Tesoro norteamericano
Y yo creo que ayer, si ustedes notaron, todos esperábamos un búnker más eufórico del lado de Milei, pero había un búnker más bien moderado, más bien miedoso, porque como todas las victorias pírricas lo indican, ¿sí? Una victoria más así y me comeré una derrota, básicamente. O sea, llegaron exhaustos concretamente a este lugar, llegaron totalmente rehenes del imperio y ahora, el día después, ¿qué hacen? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo siguen concretamente? Y además, ¿cómo intentan confrontar con el movimiento obrero, con la reforma laboral? Porque una cosa es que saques una cláusula, otra cosa es que intentes avanzar con los convenios por empresa, los sindicatos por empresa. Esto va a tener obviamente una conflictividad muy grande, no solamente del ala combativa del movimiento obrero, sino del conjunto del movimiento obrero. Lo mismo como vas a hacer para dejar a la mitad de la población sin jubilación. Esto también va a ser motivo de un conflicto, ya lo fue en la época del Macri y fue el principio del fin del gobierno de Mauricio Macri. A partir de ahí empezó una cuenta regresiva que en menos de 2 años se lo llevó puesto. Bueno, en fin, en una situación mucho más frágil que la que tenía Macri en el 2017, Milei ahora está totalmente rehén de Donald Trump. El peronismo pudo obtener algunas victorias en Formosa, en Tucumán, en Santiago del Estero, en Río Negro. Ahora vamos a repasar un poco el panorama. En otros lugares logró obtener, en términos generales, la misma cantidad de diputados que ponía en juego, no la misma cantidad de senadores. Ahí sí hubo una baja de 4 o 5 senadores en términos numéricos. Desde el punto de vista parlamentario no hay una pérdida o una sangría significativa. Por lo tanto, el panorama está abierto, pero claramente, si el peronismo no democratiza su funcionamiento, no permite la participación de todos los sectores, no discute programáticamente, no hace un balance claro de por qué perdimos y hacia dónde vamos y qué programa le ofrecemos a la sociedad, no nos cabe duda que a esta altura del partido nuestra mayor figura y nuestro referente a nivel nacional es Axel, no nos cabe duda, claramente es el que mejor expresa los intereses del peronismo, pero a esto hay que darle contenido y continente, contenido programático y continente, sumando a la mayor cantidad de fuerzas posibles y en términos democráticos. Y obviamente no es para bailar, no es para bailar ni es para festejar esto que ha ocurrido, más bien es para preocuparse y, como dijo Axel, es para seguir militando el doble por los más desposeídos, por los últimos, pero también apuntando al contenido y al continente. Estamos en Laudatistas, episodio 22.